Ya, profe. Listo, profe. Bien. Entonces, ¿qué recordamos del sistema muscular, muchachos? ¿Qué recordamos? Que Los eso músculos. lo vimos la semana pasada, pero pues yo creo que ya varios deben haber revisado algo. Profe, que hay movimientos. La pantalla. Dame un segundo, Laura. Sofía. Profe, que hay movimientos que son voluntarios o hay otros que no son voluntarios. Listo. Ejemplo de los que son voluntarios, digamos, mover la mano, el brazo, los pies, todo eso. Y los Perfecto. involuntarios, pues, no me acuerdo bien, profe. Vale. Corazón. El corazón. Muy bien, Joseph. Bien. Laura, ¿ibas a mencionar algo? No, yo ni Ah, Nisi. Listo, Nisi. que está conformado por músculos y tendones y eso nos da el movimiento. Listo, muy bien. Entonces, ahí hay dos partes. Ya mencionamos que hay músculos que son voluntarios, como por ejemplo las de las piernas, las de los brazos, el cuello. Bueno, más que todos son ellos porque los otros no los podemos mover a voluntad. Bueno, por ejemplo, el abdomen, que también es el pecho, se puede mover. Y hay unos que son involuntarios, como por ejemplo dijo allá bien Joseph, el corazón. Nisi también nos habla de que existe una división que está entre el músculo tendón, que bueno, obviamente los tendones son unos ligamentos mucho más flexibles, mucho más gruesos para poder soportar la carga, la presión a la que se ven sometidos todos los días y también para facilitar el movimiento, que el movimiento sea lo más natural que sea posible. ¿Listo? Bien, ¿quién más mencionaba algo por ahí? Bien, Divani, ¿ibas a mencionar algo? Matías, Wilson, ¿ibas a mencionar algo? Muchachos, No, pero ¿se fue el internet? ¿Me escuchan? escucho bien, profe. Listo. Entonces, ¿quién me dice yo? Perdón, Divani, Juan Manuel. Recuerda, Juan Manuel, que debes acercarte un poco Profe, más al yo micrófono. escucho recortado. Bueno, señor, pero el sistema muscular es para hacer movimientos como bruscos, entonces sería para mover la cabeza o mover la mano. Eso es producido porque, digamos, si no tuviéramos el sistema muscular, entonces nosotros estaríamos Profe, por ahí como un saco sin huesos. Y para eso sirve el sistema muscular para hacer movimientos como la mano o la cabeza o los pies o para correr. Ok, muy bien. Laura, ¿vas a mencionar algo? Laura, Laura, ¿ibas a mencionar algo? ¿No? profe, es que mi señal está en no te escucho. Bueno, entonces Profe, recuerden muchachos que mi señal está muy mala y no te escucho bien. vale, pero recuerda que pues si pasa eso, pues se pueden desconectar y volver a conectarse. O la idea es acercarse muy bien a la fuente de internet, que en este caso sería pues el módem o si están usando datos cerca pues a una ventana o a un lugar donde pues no haya tanta barrera entre el celular y pues la señal de los datos. ¿Listo? Bueno, entonces recapitulemos pues el tema que llevamos nosotros. Claramente el sistema muscular es uno de los sistemas que posibilita al cuerpo humano pues su movimiento y también, y también facilita como tal pues aplicar fuerza cuando se requiere hacer algún movimiento brusco, como por ejemplo allá lo mencionó Juan Manuel. Entonces hablamos de que el sistema muscular es aquel donde al trabajar en equipo con el sistema óseo nos va a posibilitar tanto tener movimiento como también soportar el peso de todos nuestros órganos, todos nuestros tejidos y adicional a ello
darnos una resistencia ante ciertas situaciones. Por ejemplo, con el tema de la exigencia física, cuando hacemos ejercicio, también cuando sufrimos algún tipo de incidente. Es un sistema muy resistente y es el que pues encontramos ya cubierto, o sea, que cubre ya la totalidad de nuestro cuerpo, adicional de los órganos, porque los órganos también son cubiertos por este tejido. Em, lo ideal es que este sistema muscular pues también cumple la funcionalidad de mantener nuestro calor corporal, dada que pues las fibras que posee este sistema muscular posibilitan que el cuerpo pues mantenga caliente, o sea que los órganos vitales, que en este caso es corazón, pulmones, estómago, bueno, etcétera, etcétera, se mantengan, se mantengan con una temperatura constante. Um, También pues presenta lesiones como cualquier sistema de nosotros. Por ejemplo, en el sistema muscular se habla de cuando los ligamentos o tendones, como se conocen, em, se someten a una resistencia muy alta, de tal manera que pues em, se puede o lastimar el músculo o pues se puede romper en su totalidad. Obviamente es un proceso de recuperación largo y pues generalmente ese tipo de lesiones musculares los vemos en los deportistas, que son personas que diariamente trabajan el sistema muscular. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bueno, entonces recapitulemos pues el tema de cuántos músculos encontramos aproximadamente. Creo que eso ya lo habían mencionado ustedes, alrededor de 650 músculos. Obviamente, todos cumplen una funcionalidad totalmente aparte uno del otro. Y pues encontramos lo que mencionaba bien Missy, que hay músculos que se definen a voluntad y otros que son controlados ya involuntariamente por nuestro cerebro. Recuerden que el máximo órgano, y yo diría que el más importante de todo nuestro cuerpo es el cerebro, porque pues gracias a él nosotros podemos realizar varias funciones, como por ejemplo el sistema pues digestivo, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, también el sistema pues obviamente muscular es manipulado a través de nuestro cerebro. Nuestro cerebro pues lanza impulsos a milésimas de segundo, es casi instantáneamente, a diversas partes del cuerpo para dar una respuesta a un movimiento. Por ejemplo, cuando yo les decía que traten pues de levantar las manos, de levantar las piernas, si ustedes se dan cuenta, esos movimientos, ustedes en su mente dicen, bueno, yo controlo eso, pero lo que pasa detrás de todo eso es que millones y millones de impulsos eléctricos que envía nuestro cerebro a través del sistema nervioso hasta nuestro músculo, nuestra extremidad, son interpretados de tal manera en movimiento. O sea que eso nos posibilita abrir y cerrar nuestras manos, abrir y cerrar nuestras manos, y también pues el hecho de caminar, el hecho de correr, y pues hacer diversas actividades que requieren movimiento. Recuerden que el sistema óseo, el sistema muscular está muy relacionado con el movimiento y con la fuerza. Quiere decir que estos sistemas son los que nos ayudan a usar fuerza, aplicar fuerza a diversos objetos cuando se requiere, por ejemplo, cuando queremos levantar una mesa, cuando queremos levantar un computador, ese sistema entra en coordinación, sea el sistema óseo o el sistema muscular, para poder responder a ese impulso que nuestro cerebro manda. ¿Listo? Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Listo. Entonces continuamos. Aquí ya entramos a ver, señor, Profe, señora. esas venas, no, porque hay como una vena verde ahí o algo. Recuerden que el sistema circulatorio es el que le provee oxígeno. O sea, recuerden que todo nuestro cuerpo humano requiere un cierto nivel de energía. Por ejemplo, lo sacamos de los alimentos, del oxígeno. Y pues el sistema circulatorio está pues también en todo nuestro cuerpo y es el que posibilita la oxigenación de esos músculos. Por ejemplo, cuando ustedes hacen ejercicio, ¿han notado que ustedes empiezan como a respirar más rápido?
a respirar más rápido cuando hacen Sí, ejercicio. profe, y le palpita rápido el corazón. Exacto. Cuando sucede eso, es que sus músculos requieren más energía y más oxígeno. Por eso nosotros comenzamos a agitarnos, a respirar mucho. O lo que nuestro músculo empieza a exigir mayor flujo de oxígeno para poder responder a ese movimiento. Y O obviamente, sea, haciendo tener más fuerza. bueno, para tener más fuerza hay que entrar en un proceso de fortalecimiento del músculo, que es lo que ustedes denominan como hacer ejercicio. Cuando se tiene una rutina, por ejemplo, que todos los días uno empieza a hacer 100 pesas, empieza a hacer abdominales, empieza a trotar, empiece, no sé, los que les gusta la bicicleta, montar muchos kilómetros en bicicleta. Una funcionalidad que tiene este sistema muscular es que también empieza a agrandarse, o sea, tiene la funcionalidad de expandirse cuando entra en un proceso de ejercitación, o sea, cuando se trabaja el músculo, como dicen por ahí, empieza a expandirse. Recuerden que el músculo son fibras muy flexibles, es un material muy flexible, las células que componen este sistema muscular y que cuando entran en ejercicio, o sea, cuando empezamos a aplicar energía a esos músculos, empiezan pues a agrandarse, empiezan a expandirse. Y es lo que denominamos cuando ustedes dicen, uy, es que ya le están saliendo los músculos, claro, porque al hacer ejercicio, la masa muscular, como se conoce, empieza a aumentar, o sea, el tejido se empieza a expandir, empieza a expandirse hasta que pues vemos pues la fisionomía de una persona que trabaja bastante los músculos. Y, por ejemplo, los que han visto, no sé si han visto esas competencias de fisicoculturismo, en donde concursan diversas personas de los que tengan mejores y mayores músculos. Claro, porque esos son años y años que requieren de entrenamiento. Existen también drogas que promueven el crecimiento muscular, por ejemplo, los esteroides. Los esteroides, pues obviamente es una droga que al inyectarse en los músculos o también ingiriéndola, posibilita el crecimiento muscular a una mayor velocidad, o sea, te crecen los músculos más rápido a comparación de hacer solamente ejercicio. Pero pues obviamente eso contrae efectos secundarios, la medicina que se usa con esos con ese tipo de drogas y que obviamente pues en el mundo de la competición deportiva está prohibida el uso de estas drogas. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay preguntas? No, señor. Listo. Entonces, No, Wilson, señor. ayúdame con el segundo punto, por favor. Wilson, ayúdame con el segundo punto, por favor. Sí, señor. Junto con el sistema óseo, huesos y el articular, articulaciones constituye el llamado sistema locomotor, encargado de los movimientos y desplazamientos del cuerpo. Correcto. El sistema locomotor es aquel donde existen las conexiones entre el músculo y el hueso. Resulta que el músculo está adherido al hueso, está adherido. Cuando está adherido al hueso, recuerden que el hueso no es liso completamente, el hueso tiene unas conexiones biológicas con el músculo, que es por eso que cuando nos rompemos un hueso o sufrimos algún daño, responde el dolor, obviamente por lo que hay terminaciones nerviosas también en él, y pues obviamente va pegado todo al músculo. Entonces, al unirse estos dos sistemas, posibilitan lo que es el movimiento, la velocidad, la resistencia, etcétera, etcétera. Velocidad, pues porque al correr, nosotros entre más masa muscular tengamos, más rápido correremos y más lejos, porque ya tendremos mayor resistencia. Y pues obviamente con el tema de la resistencia a los factores externos. Por ejemplo, cuando sufrimos algún golpe, cuando sufrimos algún daño corporal, pues estos dos sistemas trabajan a la par para hacer ese proceso de recuperación.
Por allá me preguntaban, bueno, ese jugador de Colombia que se dañó el tobillo. Claro, ahí sucede es que se sometió a una gran tensión en la conexión entre el músculo y el hueso, y el hueso, sí, y pues obviamente al someter una gran tensión eso conllevó a que se diera pues ese daño que obviamente requiere pues de muchos meses de recuperación. Las lesiones musculares son delicadas, por lo que requieren muchos meses de recuperación, mm, Profe, una pregunta. dependiendo de la lesión que se sufra. Señor Wilson, Profe, cuando uno está, por ejemplo, haciendo ejercicio, ¿qué hace crecer los músculos? el nivel de exigencia que tengas. Entonces, eso se llama tener una rutina de ejercicio. Resulta que al hacer un día de ejercicio, pues no va a crecer el músculo. Eso requiere de un tiempo. Por ejemplo, hablamos de 2, 3 meses siendo constante con el ejercicio. El crecimiento muscular está muy ligado también a la alimentación. Quiere decir que hay que alimentarse, tener una dieta para hacer eso. Hay que tener una rutina de ejercicios, ya sea el gimnasio, ir al gimnasio, hacer algún tipo pues, serial, un tipo de serial de ejercicios para que la masa muscular aumente. Entonces, con un solo día que se haga ejercicio, pues solamente tú lo que vas a hacer es hacer con el tema del cardio, que es someter al sistema circulatorio, al corazón, pues a una gran tensión en donde pues se dice que es muy beneficioso para la salud. Y claro, el ejercicio es beneficioso, pero no en exceso, no en exceso. Entonces lo ideal es eso. Por ejemplo, ustedes una vez a la semana hacen ejercicio, que es en educación física, o si alguno tiene una actividad por fuera, entonces mucho mejor. Resulta que el ejercicio diario es fundamental para mantener el sistema muscular sano, mantener el sistema óseo también sano, el sistema circulatorio también, pues ayuda bastante el tema del ejercicio. Entonces, mm, con el tema de la pandemia, pues muchas personas dejaron de lado el tema del ejercicio y por eso es que ahora pues se habla de problemas de obesidad con algunas personas que pues antes no tenían esa patología y después la desarrollaron. Pero pues todo es con el tema del ejercicio. ¿Listo? ¿Sí respondí la pregunta, Wilson? Sí, señor. Bueno, entonces continuamos. Creo que hasta acá la llevamos. Entonces vamos a resumir, los músculos que componen el sistema están compuestos por células. Entonces, obviamente, todo el cuerpo está compuesto por células, pero los que se enfocan al sistema muscular son células especiales de alta resistencia, alta flexibilidad para poder, pues, soportar la carga, o sea, el peso y también la exigencia física que nosotros le hacemos a diario. El solo hecho de levantar una pierna o levantar un brazo o cerrar una mano requiere un gran esfuerzo para nuestro cuerpo y pues obviamente requiere también un tipo de células especiales para ello. Por eso es tan difícil el proceso de recuperación muscular, por lo que las células que contiene este sistema son mucho más complejas, por eso requiere pues más tiempo de recuperación. ¿Listo? Un siguiente punto, en estas células llamadas miocitos pueden someterse a estiramientos y compresiones intensas, sin poner en riesgo hasta cierto punto su constitución. Nosotros podemos, por ejemplo, los que hacemos ejercicio pues diario, mm, sometemos al sistema muscular a grandes exigencias con el tema del ejercicio. Entonces, cuando pasa eso, em, el músculo pues tiene la propiedad de poderse estirar y volver al punto original, estirarse y volver al origen. Es como una especie de goma. Entonces cuando se estira vuelve a su forma original. Pero pasa algo, que es cuando se estira demasiado a tal punto en que puede llegar a romperse o pues lesionarse ese músculo, que ese es el tema de las lesiones en los deportistas. Y pues no solamente en los deportistas, en otros también se da ese tipo de lesiones, pero obviamente en menor grado. ¿Listo? Y por último, pues los músculos además excitables eléctricamente
y es así como el sistema nervioso lo controla. Mm, todo nuestro cuerpo pues es susceptible a la electricidad. Inclusive cuando estamos muertos, al aplicar electricidad a nuestros cuerpos, posibilita el movimiento de los músculos, que es un principio muy manejado con el tema de, ¿sí se acuerdan de Frankenstein? ¿Se acuerdan? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, a Frankenstein, ¿cómo le dan vida? ¿Cómo le dan vida a Frankenstein? Con corriente, profe, con corriente. Con Con un electricidad. trueno, profe, con un trueno. Exacto, con electricidad. Entonces, de la misma manera funciona nuestro sistema muscular, a través de impulsos eléctricos. Obviamente nosotros no lo sentimos porque es a un menor grado, pero entonces funciona a partir de eso. El solo hecho de levantar una ceja, mover la boca, eh, inclusive los que sepan mover las orejas, la nariz, eso requiere pues un impulso eléctrico y es dado por el sistema nervioso. Entonces, Profe, una es pregunta. manipulado a través de ese sistema. Señor. Profe, ¿qué? Se me olvidó. Bueno, Eh, ¿sí? ¿No? no me acuerdo, profe. Bueno, ya te acordarás. Bueno, ahora entremos a ver qué tipos de músculos encontramos en nuestro cuerpo. Entonces, Sofía, por favor, ayúdame con el primer tipo de músculo. Sofía. Bueno, profe. Entonces, músculos esqueletos o estriados. Se llaman así porque bajo el microscopio presentan estrías, así como una forma larga característica. Además, son las que conectan con los huesos del organismo y permiten el desplazamiento o el movimiento de las extremidades. Listo, gracias. Profe, ya me acuerdo. Una vez me preguntaron, bueno, ¿por qué todo no es de color rojo y hay partes que son blancas y como lisas? Resulta que ahí encontramos la conexión entre los huesos y pues el sistema muscular. Y pues estas son las partes que son visibles, porque pues en realidad todo está conectado. Pero entonces encontramos este tipo de músculo que aquí nos dice que es esquelético o estirado, porque es aquel en donde en su composición física es un poco menos robusta a lo que es el músculo como tal, por lo que es un puente, por decirlo de alguna manera, entre el músculo y entre el músculo, sí, y entre la parte, la parte ósea de nuestro sistema esquelético. Entonces, estas partes son las visibles, las partes blancas, porque pues son las que conectan directamente con los huesos. Por ejemplo, en nuestro cráneo encontramos que pues hay un gran número de este tipo aquí lo vemos, de este tipo de músculo, por lo que pues en nuestra cabeza, en realidad nuestros músculos están en nuestra cara. En nuestro cráneo pues casi no encontramos ese tipo de músculo, por lo que el cráneo es liso. El cráneo es liso y pues solamente lo recubre Profe, ya me acordé parcialmente. la pregunta. Señor. Profe, lo de la corriente que tú decías, eso es lo que ayuda a virar, los que tienen los médicos, profe, los que utilizan para reanimar. Esos cositos que dan electricidad. También, eso se llama el desfibrilador, creo que se llama así. Y eso es para poder, a través de un impulso eléctrico, reactivar el músculo principal de nosotros, que en este caso sería el corazón. Cuando una persona sufre de un paro cardíaco, que es cuando el corazón deja de latir, entonces lo que hacen cuando ya pues los primeros auxilios no tienen resultado, que es hacerle como unas compresiones. No sé si han visto unas películas que agarran y le Sí, oprimen el pecho a la persona. Esas son compresiones para poder reactivar manualmente el corazón. Cuando eso no funciona, entonces ya recurren al aparato electrónico, que es el desfibrilador, para poder a través de un impulso eléctrico reactivar el corazón y pues que la persona pues vuelva en sí con sus signos vitales. Señor. profe, cuando le despichan el ¿qué? El pecho, le ponen una cosa acá que le aprietan y le dan como aire. Bueno, esos son los primeros auxilios, que es cuando dan respiración boca a boca,
oprimen el pecho, si es el caso, y pues eso sucede cuando una persona pues sufre de algún daño cardíaco. Bueno, entonces continuamos. ¿Hasta alguna pregunta con los tipos de músculos? No, señor. Listo. Entonces continuemos. Por allá, Juan Manuel, ayúdame con los músculos cardíacos. Juan Manuel. Profe, yo quiero. Yo, profe. Ya, Yo, ya profe. está leyendo. Oh, bueno, creo que no se escucha muy bien. Joseph, ¿Cómo se le se escucha. No, el audio está mal, Juan Manuel. No se escucha. Joseph, yo sí te escucho. Joseph, Como su nombre lo indica, son los músculos de la pared del corazón miocardio y son músculos estriados con características preciadas, ya precisas. que requieren estar interconectadas para poder conectarse y expandirse totalmente sincronizadas. Listo. Muy bien. Entonces, aquí encontramos primordialmente ya lo que es los tejidos que cubren al corazón, que componen al corazón. Aquí ya es donde vemos la forma común y corriente de los músculos que son de color rojo, que son como una especie tienen una especie de fibras gruesas. ¿Y por qué? Estos son músculos que constantemente necesitan estar así, pues en su composición para poder mantener un movimiento constante. Por ejemplo, el corazón nunca deja de palpitar, así estemos dormidos, nunca deja de palpitar. Entonces, es un músculo que se somete constantemente, pues a una exigencia física. El corazón es aquel donde nosotros más trabajamos, cuando hacemos ejercicio, cuando caminamos, cuando pues nos sometemos a grandes exigencias físicas, el corazón es aquel donde soporta toda esa tensión porque es el que proporciona el flujo sanguíneo a todo el cuerpo para que todo el oxígeno que llega a través de los pulmones sea transmitido en su totalidad en todo el cuerpo. Entonces, pasa de manera sincronizada porque eh, dependiendo de una cantidad de tiempo, empieza a inyectar sangre en el torrente sanguíneo y pues a oxigenar la sangre, oxigenar los órganos, oxigenar el cerebro, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bien, ¿preguntas hasta ahí? Sí, profe. ¿Y cuáles son los tipos de músculos del corazón? El músculo en realidad no tiene otro tipo de músculo, es el músculo cardíaco. Lo que sí puede contener, pues ya son partes que obviamente están los ventrículos, que son donde ingresa una sangre, donde se oxigena, donde se hace el intercambio como tal de sangre. Y pues en este órgano es donde encontramos enfermedades como el tema del colesterol que obstruye las arterias, también deficiencias cardíacas como por ejemplo que el corazón empieza a tomar una forma agrandada y pues el movimiento que tiene pues no posibilita su buena oxigenación y por eso las personas se fatigan o pueden sufrir algún problema cardíaco adicional con eso. Entonces, es un músculo, el corazón más que un órgano es un músculo y pues al igual que el resto hay que ejercitarlo con el tema del ejercicio. ¿Listo? Bien. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Todos bien? No, Bueno, entonces, Profe, señor, señor, se le fue la onda a Wilson. Señor, ¿no? Bueno, ya se volverá la onda. Y pues el último que vamos a ver, los músculos lisos. Entonces, ¿me puedes ayudar por allá, Nisi, por favor? Nisi, Nisi, ¿no?
Sí, señor. Profe, perdón, es que se me había caído el internet, no me Señor. dejó ingresar a clase. Bueno, Wilson, dame un segundo. Lizzy va a Profe. ayudarnos un poco con la lectura y pues te Sí, damos la señor. palabra. Lizzy, puedes comenzar, por favor. Músculos los lisos. Se les conocen también como vis- vísceras o involuntarios, ya que no están comprometidos con el movimiento voluntario del cuerpo, sino con su función interna sin sistema nervioso genera un autónomo. Por ejemplo, el movimiento de los intestinos o el tubo digestivo o de aperturas o cierres de iris, el ojo, iris en el ojo. Se Bien. reconoce fácilmente, pues carecen de estrías como los tipos anteriores. Listo. Vale, Lizzy, muy bien. Entonces, ¿qué nos encontramos acá? Son ese tipo de músculos en donde pues son los encargados de realizar los movimientos de los órganos. Resulta que los órganos no por sí solos no tienen movimiento, requieren pues un revestimiento muscular en donde posibilita su movimiento. Entonces aquí nos da ejemplos, por ejemplo, los intestinos, el tubo digestivo, la apertura o el cierre del iris en el ojo, se reconocen fácilmente que carecen de estrías como los tipos anteriores. Claro, por lo que no son para ejercitar, no son de un tipo que requiera para el movimiento, sino son más bien aquellos músculos que posibilitan el movimiento de los órganos, pero eso no lo controlamos nosotros, eso ya es involuntario que el cerebro lo controla. Por ejemplo, ahí aparece el tema del útero, claro, cuando la mujer está en estado de embarazo, cuando va a tener su hijo, entonces empiezan el tema de contracciones, que es que se empieza el útero a contraer, o sea, a volver a apretarse para posibilitar la salida del bebé. Lo mismo pasa Profe, una con pregunta. el tema de los animales para poder el tema de sus crías. Bien, Wilson, señor. Profe, ¿cómo funciona el estómago? El estómago es lo mismo. Realiza unos movimientos involuntarios para que el líquido, el ácido que contiene el estómago empiece a digerir pues en la comida que consumimos todos los días. El estómago pues hace el movimiento de contraerse también para empezar a pues pasar esa comida que se va descomponiendo en el estómago a pasar al intestino y los intestinos hacen otro movimiento para poder producir